sean todas y todos bienvenidos una vez más a este espacio de conciencia. Estamos muy felices de regresar aquí, pues en este nuevo espacio, muy ilusionadas e ilusionados. Y qué mejor forma de regresar también que con un súper invitado que yo creo que todas y todos conocen. Y si no, lo van a conocer mejor el día de hoy. Así que le damos la bienvenida al doctor Jorge Borrani. Bienvenido, ¿cómo estás, doctor? Hola, Dani, muy bien, mucho gusto de estar aquí con ustedes, de que me han invitado. Sí. No, estamos muy ilusionadas nosotros. De hecho, cuando ya teníamos la lista de los profesores que queríamos invitar acá, decíamos, ay, ojalá sean los primeros. Hubo ahí pues con cosas de agenda complicadas, pero al fin estamos aquí. De verdad, gracias por acceder. Y pues que este podcast surge con el interés de que nuestra comunidad estudiantil y pues quien los sintonice los conozca. Entonces me gustaría comenzar preguntándote, ¿qué te llevó a hacer investigación? Que tú dijiste, es por aquí. Bueno, pues, mira, la historia es un poco así. Yo llegué a psicología también porque como que no quise escoger nada más. O sea, no sabía si medicina, antropología, comunicación. Y decía, bueno, es que me gusta escribir, me gusta la fisiología. Y decía, bueno, ¿qué hago? Y psicología era como, pues, no escoger nada, ¿no? Hay opciones todavía. Y entonces, en la segunda semana de clases, una maestra que aprecio mucho, Alejandra Quintanilla, nos daba historia de la psicología y dijo, hay un laboratorio de psicofisiología. Y yo dije, eso, o sea, es lo que quería, ¿no? O sea, me gustaba mucho química, yo había estado en la prepa, hice la técnica de laboratorista químico, entonces me gustaba mucho esa onda, y pues había fisiología y aparte con psicología, y yo dije, aquí es, ¿no? Y sí, llegué, me metí como voluntario y pues me quedé y aquí sigo. Ok, entonces desde que, sin saberlo, usted sabía que ese era su camino, la parte de la psicofisiología. Es bien chistoso. Ese tipo de cosas, como que cuando las cuentas así, de que de aquí viendo para atrás, dices, tiene sentido. Pero en ese momento no, parecía que estaba sin rumbo yo, o sea, y me estaba metiendo a esta cosa bien loca que encontré y así, o sea, mi hermano de que te metiste en un laboratorio de ¿qué? Así como que ¿por qué? Y te pagan, ¿y por qué vas? Y así, pero el punto es ese, como que en ese momento yo estaba como que esto me gusta, esto me atrae, esto está bien padre, mira, oye, leen artículos científicos, hacen seminarios, hacen experimentos, pues dije, sí, yo quiero estar aquí. Y como que empezó a pasar y dije, me gusta, y le seguí. Como que en el camino hubo otras opciones, ofertas de trabajo. Yo cuando estuve aquí en la Facultad de Psicología no teníamos el área de la trayectoria de neuropsicología. Entonces yo hice el área clínica, que realmente es una formación de psicoanalista, y me clavé también, o sea, fui a seminarios, iba a conferencias, grupos de estudio con los mejores, o sea, pero en un punto dije, bueno, sí, la investigación y luego la maestría, bueno, investigación en psicoficio y así, y así. Ok, y me parece muy interesante y creo que también como romper esta idea de que las psicólogas y los psicólogos solo se centran en el consultorio, como que expandir estos horizontes, porque te escucho y digo, sí, como que se cree que el estar en un laboratorio es más de médicas, de médicos, de químicos, farmacobiólogos, y no. Y entonces no sé si nos podrías platicar un poquito en este laboratorio de psicofisio, cómo se relaciona con la investigación y qué es lo que estás haciendo ahorita en ese tema. Ya, pues mira, el laboratorio de psicofisiología es un laboratorio que es parte de la Facultad de Psicología de aquí de la Universidad Autónoma, y es un laboratorio de ciencia básica. Eso es como bien importante porque, o sea, hay ciencia que se dice más aplicada, que es como, bueno, tenemos problemas aquí en el mundo real y hay que resolverlos con ayuda del método científico. Es una rama, es una parte de la actividad científica. Pero la otra parte que es, pues, central, crucial, es la ciencia básica, que es entender, pues, cómo funcionan las cosas. O sea, cómo suceden los fenómenos psicológicos. Es entenderle a cómo es. A partir de eso, obviamente tiene muchísimas aplicaciones. O sea, ya dices, ya entiendo cómo funciona esta capacidad o este fenómeno, y entonces ya puedo predecirlo y ya empiezan las aplicaciones de ahí. Pero entonces el laboratorio de psicofisio, el nombre es laboratorio de psicofisiología, pero si le decimos psicoficio,
digamos, el programa central de investigación es los procesos cognitivos, o sea, la cognición, atención, memoria, funciones ejecutivas. Y esos procesos los vemos en 2 líneas de investigación. Una se llama cronobiología, que es como todo el estudio de atención, memoria y funciones ejecutivas, pero en el tiempo, o sea, qué pasa con nuestra atención alrededor del día, o sea, es la misma, qué pasa si dormimos, si no dormimos, si dormimos de más, cómo se alteran esos procesos cognitivos, esa es una línea. Y la otra es como neuropsicología, o sea, es ver estos procesos, pero realmente como desmenuzarlos, entenderlos. La mayoría de las veces la gente dice, bueno, necesito una tarea neuropsicológica o voy a hacer una evaluación neuropsicológica, me estoy entrenando para, y pues busca tareas que ya están hechas y evalúa, ¿no? Pero nosotros estamos como en el de que, bueno, pero realmente tenemos bien definida la atención, le entendemos a sus componentes y diseñar tareas, pues que puedan medir esos componentes según como nosotros los definimos. Ahí esa línea es donde trabajo más yo. Bueno, todos, o sea, el doctor Pablo Valdés, que es pues el fundador del laboratorio, pues ha presentado un modelo de atención que es muy importante, que es muy interesante, y lo hemos ido probando y así. Y yo trabajo más bien en la parte de desarrollo, o sea, sí ver estos procesos, pero cómo se desarrollan a lo largo del ciclo vital. Entonces empecé trabajando mucho con adolescentes, y bueno, queriendo entender las funciones, los procesos cognitivos en los adolescentes, dije, bueno, necesito entender el desarrollo de los procesos, como que la adolescencia es una ventanita, pero entonces ahorita estoy trabajando más en eso, es hacer tareas neuropsicológicas que midan muy claramente los procesos que queremos ver y verlos a lo largo del ciclo vital. Parecería que como que, o sea, a lo mejor no están viendo y dicen, ¿a poco no existe ese estudio? Pues no. O sea, no hay muchos estudios que hagan eso y que lo hagan bien. Entonces, es como, sí, veo tu sorpresa y yo también me quedo así de que, o sea, las primeras veces yo, ¿cómo que no hay un estudio? O sea, ya debe de haber un estudio súper bien hecho que describa en cada edad cómo es la capacidad atencional. No hay eso claramente. Ok, y creo que sí resulta muy interesante porque pues al final en la investigación estamos buscando aportar conocimiento, que podamos ser parte de esta línea de investigación, pero entonces aquí me gustaría preguntarte, actualmente en este tema de los procesos como la atención en adolescentes, ¿qué están investigando? O sea, ¿cómo están haciendo este protocolo para decir, aquí nosotros vamos a compartir esta evidencia con el mundo? ¿Qué es lo que están haciendo? Ya. Fíjate, bueno, te voy a contar la historia así como... Es que todo empezó porque más bien yo trabajaba aquí en el laboratorio, trabajaba en un proyecto de ritmos circadianos de la atención. Yo era un alumno de 3er semestre, pero estaba súper metido y así. Y entonces llega alguien, que es la doctora Marta Frías, que es... bueno, la conocen, ¿no? Sí, ha venido recientemente a la facultad a dar algunas conferencias. Bueno, ella vino y conocía al doctor Pablo Valdés por su esposo Víctor, porque estuvieron en la UNAM juntos. O sea, una cosa ya que pasó en los 70s, pero tenía ese contacto como de, oye, pues Pablo Valdés sabe de neuropsicología y neurociencias, y ella traía un proyecto de delincuencia juvenil. Ella ha estado trabajando en el tema bastante y tenía un proyecto que quería meter a concursar a CONACYT, y una parte de este, o sea, el fenómeno era la delincuencia juvenil, pero para entenderlo una rama importante es lo neuro. O sea, se ha estado haciendo últimamente mucha investigación al respecto de pues el estado neuropsicológico de estas personas. O sea, hay algo ahí, hay algo que les caracteriza, es una explicación, son varias preguntas. Entonces ella dijo, bueno, voy a asociarme con algún laboratorio que trabaje esto, que trabaje procesos cognitivos. Y entonces Pablo dijo, bueno, pues yo particularmente ahorita pues tengo acá mis proyectos, pero tengo un alumno. ¿Te interesa que colaboren? Y entonces yo empecé a colaborar en ese proyecto y fue una experiencia muy rica porque pues era un proyecto que eventualmente sí fue apoyado por CONACYT. Era un apoyo de 3 años, de $1 millón de pesos. Teníamos equipo, era en Monterrey y en Hermosillo, Sonora. Era una colaboración entre las universidades, entonces era un proyectote, ¿no? Sí. O sea, grande. Y me tocó participar ahí, hacer aplicaciones en los tutelares de menores de allá y de aquí.
¿no? Y capacitar gente allá para que hicieran la investigación, capacitar un equipo aquí, ir al tutelar, todo. Yo estaba en licenciatura, todo ese proceso, ¿no? Entonces, como que pues yo caí ahí y pues yo fascinado, porque te acuerdas que te dije que quería también estudiar antropología, entonces, problemáticas sociales, ¿no? Entonces ya era todo lo que yo quería y dije, bueno, va. Y ahí trabajé mucho tiempo, hice mis 3 tesis de eso, o sea, realmente mi tesis de licenciatura, mi tesis de maestría, mi tesis de doctorado es de ese proyecto. Realmente son 2 aplicaciones, hice una aplicación para licenciatura y luego en doctorado, maestría y doctorado ya hice otra más grande y de ahí salieron pues esas tesis y artículos y congresos y todo, ¿no? Entonces, como que yo trabajaba en delincuencia juvenil, pero luego después dije, bueno, he de decir, es un tema difícil porque es una variable social, entonces encontrarle sentido desde neuro, de hecho topamos con pared en varias cosas y dije, bueno, hasta aquí. Pero me interesó mucho esto de los cambios que hay durante la adolescencia. Leyendo de delincuencia juvenil y de desarrollo prefrontal, que es lo mero que está sucediendo en la adolescencia, y que pues para delincuencia juvenil era muy relevante, yo empecé a leer más de eso y me encontré unos estudios, como en el 92, el doctor McEwen en Nueva York encontró, o sea, su laboratorio encontró que las neuronas, cuando les pones estrógeno, generan ramificaciones, o sea, hacen sinaptogénesis, ¿no? Primero lo encontró pues en una cajita así de Petri, pero luego fue haciendo más experimentos, y entonces ya para esto era como el 2010, 2006, yo creo que estaba leyendo yo esto, dije, entonces ya se sabe esto, o sea, las hormonas hacen que haya como sinaptogénesis, que se conecten más las neuronas, eso pasa mucho en el prefrontal, y esa es como la explicación de que haya este crecimiento, este desarrollo prefrontal en la adolescencia. Esa es como la teoría líder ahorita de por qué pasa lo que pasa en la adolescencia en términos del cerebro, ¿no? Pero no está muy bien comprobado de que, ok, esta persona no tiene hormonas y su capacidad prefrontal es así y llegan las hormonas y ahora es así. Eso no se ha comprobado. Comprobamos que la neurona se ramifica, pero no que el comportamiento en sí haya cambiado y hay una distancia ahí. Entonces yo dije, esto, o sea, en delincuentes juveniles el asunto es que nunca habían comparado con grupos de la misma escolaridad. O sea, decían, vamos a ponerles tareas de funciones ejecutivas a un grupo de delincuentes juveniles y a otros chavos de su misma edad, pero que vayan bien en la escuela. Entonces salían diferencias, pero decías, bueno, ¿es por el estatus legal o es la educación? Porque la educación te cambia la ejecución de una tarea neuropsicológica, eso es bien sabido. Entonces hicimos un estudio donde sí apareamos por edad y escolaridad y no hubo diferencias. Pero entonces yo leyendo de hormonas, leo que dicen, bueno, no hemos logrado, es muy difícil disociar el efecto de la edad del de las hormonas. Y como las hormonas llegan a diferentes edades, pues no, o sea, lo tienes que disociar, pero es muy difícil. Y yo dije, pues yo hice eso en la maestría y en el doctorado yo hice eso. Hice grupos apareados por edad de escolaridad, es súper difícil, es súper complicado conseguir personas de 18, 20 años que nomás terminaron la primaria. Y que no tengan antecedentes delictivos, ese era en ese momento. Entonces yo dije, bueno, vamos a buscar y empecé a meterme más a esto de pubertad y así, y de ahí empezó a crecer mis intereses por otras situaciones de la adolescencia. Entonces eventualmente ya en una reunión así de nuestro cuerpo académico como que dijeron, bueno, Borrani, a ver, organiza esto. O sea, está lo de los delincuentes y la pubertad y luego una tesista vino y me propuso un proyecto de educación musical, el efecto de la educación musical sobre la cognición en adolescentes, y yo sí, y súper padre ese proyecto, pero como que me dijeron, bueno, hay que ordenar, o sea, acá estás viendo los efectos de una clase de música o de un ambiente pues adverso, como podría ser el ambiente donde generalmente las personas que acaban involucrándose en la delincuencia están. Entonces, pero como que cómo funciona normalmente, o sea, cómo se desarrollan normalmente estos procesos en la adolescencia. ¿Sabes? ¿Tienes los datos? Y yo no, y no hay. Y dijimos, bueno, ese es el primer estudio. Entonces nos regresamos como a ese punto en el que vamos a empezar a
a ver, ok, con nuestra concepción de la atención, de la memoria, de las funciones ejecutivas, vamos a ir viendo cómo se desarrollan los procesos normalmente, naturalmente, y luego ya después podemos empezar a pensar, bueno, ahora adolescentes que estén en una situación ventajosa, como clases de música, deportistas de alto rendimiento, y por otro lado, estudiar adolescentes que estén en situaciones desventajosas, como pues pobreza o otras situaciones así, uso de sustancias, etcétera. Pero entonces es como ahora todo el mapa. No, y estoy impresionada y disfruto mucho escucharte porque veo de todos los entrevistados que hemos tenido, incluido tú, un brillo en los ojos cuando hablan de sus temas, así que es que me enamoran, me apasiona lo que hago y creo que eso es algo muy importante en la investigación, que tu tema te haga vibrar el corazón. Y, por ejemplo, en esta parte de ahorita que están trabajando, ¿qué sigue? ¿Cuáles son como sus planes, sobre todo los tuyos, de decir, ok, ya vimos las diferencias cuando estamos en el tema de situaciones adversas, con la parte de la música, pero con esto que estamos viendo el desarrollo, ¿qué sigue para nosotros? Pues ahorita, bueno, es intentar hacer una serie de publicaciones, o sea, las aportaciones eventualmente acaban en artículos científicos, es lo que hay que hacer. Ir a congresos es muy importante, estas cosas de difusión son cruciales, pero la aportación es los artículos que van a los journals internacionales, porque esa es la arena donde se discute y donde pues está avanzando la ciencia en términos de humanidad, ¿no? Entonces, lo que quisiéramos es tener una serie de publicaciones que vayan siendo como normativas, ¿no? Que digan, bueno, este análisis de la atención, de la memoria, de las funciones ejecutivas es adecuado, tomaron en cuenta todo lo que es y empezar a, pues, tener citas de ahí. O sea, lo principal, sí está muy padre hacer la investigación, pero la verdad es que la producción de los artículos es como otro nivel. O sea, ya acabaste, ya tienes los datos, incluso ya tienes los resultados, pero redactar, hacer las revisiones, hacer los análisis estadísticos profundos, para realmente hacer una aportación implica mucho tiempo, porque tienes que realmente ver las cosas como nadie las ha visto, ¿no? Claro. Y no sé si, sin conflicto de interés, nos podría compartir aquí algo de lo que de esos resultados que han visto interesante, que digan, esto sí vale la pena hacer spoiler alert. Pues fíjate, ahorita lo que ha estado muy padre, o sea, digamos como que cerramos un poco la etapa de delincuentes juveniles, eso ya se está haciendo la última publicación. Y también estamos con las tesis estas de música y una de pobreza, que están trabajándose todavía. Ahí como que el spoiler que está padre, porque es como esos spoilers del final, y luego de que, bueno, nos vamos a regresar a algo más básico, pero vamos a decir que aquí lo que vemos es que sí, el ambiente sí importa bastante para el desarrollo de los procesos. Pero tampoco es lo único, hay muchísima variabilidad. Incluso dijimos, bueno, mi otra tesista que quería hacer algo con pobreza y adolescentes, estudiantes de secundaria, pues aunque estemos en la secundaria que se supone que tiene todas las condiciones adversas y así, no todo mundo sale tan bajo o mucho más bajo que los otros de la secundaria que están en condiciones, pues clase medieras, bastante bien arribita del promedio, ¿no? Quizás. Entonces, lo que hemos encontrado es que es muy complejo. Como que lo que queremos avisar aquí, y un poco mis tesis también de delincuentes juveniles, lo que dicen es, no es tan simple. No nomás porque los delincuentes juveniles te salen bajitos en atención, puedes decir que eso es la causa. Hay muchas situaciones sociales complejas alrededor que hay que entender, y el spoiler es ese, no hay soluciones rápidas, y si queremos trabajar... mira, yo lo que veo es que los adolescentes son una población de riesgo, o sea, son una población muy vulnerada y que sufre mucha discriminación en este país. Entonces necesitamos proteger a los adolescentes, necesitamos generar información para poder tomar decisiones de salud importantes. Si te fijas, tenemos especialistas para la medicina de los niños, de los adultos mayores, pero para los adolescentes no hay. Hay especializada para mujeres, para niños, para bebés incluso, pero los adolescentes que tienen muchos cambios físicos tal cual, no hay una rama de la medicina. Entonces, eso te habla de la desinformación que tenemos alrededor de esta época, de este momento de la vida,
Y entonces como que se ha intentado querer entenderlos. En los últimos 20, 30 años sí hay como cada vez más un intento por entender esta etapa de la vida, pero se están queriendo buscar soluciones rápidas, ¿no? Y entonces como que hay que más bien hacer un análisis muy detallado. Nosotros estamos en la parte del desarrollo de su cognición, pero pues todo lo que está alrededor también, ¿no? Claro, y aquí es como la investigación vence fronteras en el sentido de esta investigación podemos pasar a salud pública, a la clínica, o sea, decir cómo los datos que ustedes tienen van a aportar a poder hacer justo, no sé, un programa en el que se procure a esta población vulnerable de tal manera. Entonces, qué interesante. Sí, y fíjate, eso que mencionas, nos pasó en lo de delincuentes juveniles muy directo, porque una vez que ya teníamos resultados y así, sucedió que el gobierno del estado de Sonora invitó a la doctora Marta Frías a ser la directora de los tutelares de menores. Un poco en base a la investigación y las publicaciones que estaban saliendo de ese proyecto, el gobierno del estado dijo, bueno, usted es la experta, queremos que esté aquí al frente, ¿no? Entonces, otra vez, parece que la ciencia básica está como muy alejada, pero no, o sea, al final, estos resultados que obtenemos, pues la gente que está haciendo política pública los quiere, los necesita. La gente que está en las escuelas, los clínicos que están frente ya a pacientes, quieren saber de que, ok, pero ¿qué debería yo de esperar de un desarrollo normal en capacidades de atención, de memoria, etcétera? Eso tiene aplicaciones inmediatas. Sí, no, y estoy muy clavada escuchándote, siento que es muy interesante. Y pues también me gustaría preguntarte en un tono más personal, con este contacto que has tenido con esta población adolescente, también que eres docente y que no son propiamente adolescentes como... Tardíos. Sí, exacto, adolescentes tardíos. Como algún consejo que les puedas dar, como con todo lo que tú has investigado, de decir, creo que esto vale la pena que lo escuchen. Pues fíjate, me dejaste pensando, o sea, a los adolescentes yo más bien les daría el consejo de lo que decíamos antes, esto del brillo en los ojos que decías, como que me decías, lo veo en los investigadores, pero ¿a poco no sería crucial para todos? O sea, todo mundo debería de estar emocionado al respecto de lo que hace, ¿no? Aunque sea un trabajo como mal llamado no calificado o una cosa muy técnica, estar enamorado de lo que haces es crucial. Y bueno, tener las condiciones para eso, ¿no? O sea, techo, salud, educación, etcétera. Pero lo que yo diría es eso, que los adolescentes, sobre todo los que nos están viendo, que tienen la posibilidad de a lo mejor estudiar una carrera o están considerando sí continuar su educación, pues necesitamos muchos investigadores. O sea, necesitamos gente en México que esté haciendo ciencia, que esté generando estos datos para comprender mejor qué tipo de personas somos, qué sociedad somos, porque es la única manera de cambiar este país. O sea, como que siempre lo digo en las clases, les digo, pues miren, ustedes son las personas más educadas del país. Todo el país está poniendo sus impuestos para que esta escuela pública sea lo más accesible posible para ustedes, para que estudien y cambien este país. O sea, les digo, sí, no pressure. Se quedan así como, ok, les dije, sí, lo siento, ustedes son el 1% más educado del país y dependemos de ustedes para avanzar. Y estamos hablando ahí nomás de los profesionistas. En términos de científicos, necesitamos científicos. Y eso es lo que les recomendaría, que busquen una carrera en ciencia, no importa tu origen, si vienes de una escuela muy exigente, de una escuela pública, de una escuela privada, eso no tiene que ver, es la pasión por querer saber más, eso te va a acercar. Y tener pasión por lo que hagas es importante. Y además de todo el tema de investigación, ¿hay algo que a ti te apasione, además del tema de trabajo? Sí, muchas cosas. Adelante. No, bueno, tiene que ver con lo mismo, mira. Esto de que a uno le guste la ciencia,
no es que te guste la estadística, a mí no me gusta la estadística. Lo digo así claramente. Yo no llegué aquí porque era bueno en matemáticas. Yo llegué huyendo de las matemáticas. Y bueno, no lo mencioné, pero tengo otro proyecto que ahora es electroencefalografía. O sea, estamos usando un electroencefalógrafo para ver cómo es la actividad eléctrica del cerebro mientras hacen estas tareas de atención y memoria. Eso es pura física y pura matemática. O sea, analizar esos datos es saber programación, usamos MATLAB, usamos fórmulas matemáticas y bueno, sí lo hacen todas las computadoras, pero tienes que entenderle. Entonces yo llegué huyendo, según yo, de todas esas cosas, pero dije, yo quiero entender esto, me apasiona esto y aquí es a donde quiero llegar. Entonces, como que es eso, uno tiene mucha... Yo lo que tengo es curiosidad y decidí seguirla. Y tengo curiosidad por muchas cosas. Me llama muchísimo el arte, me gusta muchísimo la literatura, la pintura es así, me fascina, conozco mucho de eso, me llama mucho la historia, la política, pero es más bien, no es como que yo soy especial porque tengo un interés en eso, más bien es que soy muy curioso y sigo mi curiosidad y no la relego por algo más y no la cambio por otra cosa, ¿no? Ay, no, de verdad, disfruté mucho este espacio de conversación y de plática y pues esperemos también tenerte en próximas ediciones, que nos compartas más de tus próximos proyectos cuando ya estén todos los artículos, pues gama de artículos me gustaría decir publicados. Uh-huh. Y de verdad quiero decirles a todos nuestros escuchas que este consejo abrácenlo porque el apasionarte por algo es justo el motor que te mueve a crecer profesionalmente, no tanto la ambición económica, que pues puede ser valiosa, pero el amor por lo que haces te lleva lejos. Entonces, pues muchas gracias, Dani, por la invitación, por el espacio. Siempre es muy bonito hablar de lo que uno hace, cuando a uno le gusta lo que hace, y estos espacios pues sirven mucho para eso, y pues sí motivar a toda la gente que nos está viendo a acercarse a la ciencia, a ser curiosos con el mundo en el que vivimos, con la sociedad en la que estamos, para entonces activamente pues cambiarla y ser parte de ella. Sí. Muchas gracias y pues los esperamos en los próximos capítulos de su podcast favorito, Conciencia. Bye.